En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, este es el programa de los grandes debates nacionales que se transmite aquí por el Canal 1. El Consejo Nacional Electoral en este momento está investigando las campañas de algunos políticos de la costa atlántica colombiana. La razón, artistas pertenecientes al género vallenato están incluyendo saludos que los benefician en algunos de sus temas. Esto para algunos es considerado una verdadera violación a la ley de publicidad en las campañas. Sin embargo, otros consideran que esta tradición de los artistas se puede perpetuar en cualquier momento y contexto. Ese será el tema que vamos a estar analizando la noche de hoy. Así que vamos a hacer una breve pausa y no se muevan, estamos en Veredicto. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Esta noche estamos analizando si el saludo por parte de algunos artistas vallenatos en sus canciones a los políticos constituyó una violación a la ley electoral en nuestro país. Primero queremos ponerlos en contexto con los siguientes argumentos. Doctor Yair Acuña, Sucre lo necesita. Me saluda a Carlos V. La tradición vallenata de la payola al parecer se ha perdido y fue reemplazada por managers e incluso los mismos cantantes por productos publicitarios. Y el amigo del Magdalena es Adolfo Yofo Gómez, el mío, el de ustedes. Así, el entrañable saludo a un viejo amigo, al amor de su vida, a un hijo o la dedicación romántica en una serenata ha sido cambiada por mensajes ofrecidos al mejor postor, como es el caso de varios cantantes que han incluido en sus melodías saludos específicos a políticos que están aspirando a cargos de elección popular en el próximo mes de octubre. Y los que nunca dudan de la amistad de mi compadre Iván Daza, Chiqui Barro y el futuro alcalde de Urumita, Coquito Maya. ¡Ay, qué hombre! El problema es que la ley electoral tiene vacíos al respecto y actualmente el Consejo Nacional Electoral investiga si se han quebrantado las leyes de publicidad política extemporánea por esta vía. El futuro de Pelaya. Ese será nuestro tema de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, se está violando la ley electoral con estos vallenatos que mencionan a los candidatos. Es el tema que estamos debatiendo la noche de hoy. Ustedes pueden votar, ya saben, ingresan de inmediato a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos todos sus comentarios y opiniones a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Ya tenemos a nuestros invitados listos, procedemos entonces a presentarles a quien asumirá hoy el papel de fiscal. Nos acompaña el doctor José Vicente Sánchez, él es abogado, experto en Derecho Electoral y Penal. Doctor Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Realmente es un tema que debe apasionar no solamente a los candidatos ni a los partidos políticos, sino es de interés general. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos esta noche y también le damos la bienvenida al doctor Conrado Marrú, él es el presidente de la organización Saico Asimpro. Bienvenido, doctor Marrú. Gracias, es un placer para mí estar acá y agradezco mucho la invitación porque es un tema muy importante y espero que de acá salga algo que deje muy clara la opinión pública nacional. Perfecto, vamos a dar inicio entonces y comenzamos con la Fiscalía. El señor Sánchez tiene 4 minutos para exponer sus argumentos, lo invitamos a que se ponga de pie. Toda campaña política va envuelta una propaganda electoral. Desde años inmemorables, en Colombia se ha venido tratando el tema hasta tal punto que le dé una igualdad frente a todos los candidatos a corporaciones públicas mediante el voto popular, ya sean a cargos uninominales o a cargos a corporaciones públicas. Ha venido reglamentándose esta publicidad electoral precisamente para darle garantías a todos los candidatos y que permita que todos los electores de una sola vez permitan observar una
u otra candidatura y pensar cuál de ellas es a la cual debe acceder el día de elecciones. Ya la última ley, reforma estatutaria de campañas políticas, de partidos políticos, la 1475 del año 2011, estableció cómo debería ser esa propaganda electoral y qué tiempo tenían los candidatos para poder ejercerla, ya sea en espacio público o por medios radiales o televisivos. En ese sentido, estableció que previo al día de la elección tenían 3 meses para iniciar en espacio público su campaña y 2 meses, 60 días, para hacerlo a través de la radio, con cuñas radiales. Hace muy poco se evidenció que en las canciones, específicamente en el vallenato, que por tradición tienen saludo cordial a sus amigos, se estableció que habían unos saludos muy especiales y eran los saludos que se le daban a los futuros candidatos a alcaldías o gobernaciones de la costa atlántica. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral tomó cartas en el asunto y abrió investigación previa, porque la ley no solamente condena económicamente mediante las multas a los candidatos o al partido político que lo va a promocionar, sino a quienes presten esa actividad, ya sea los dueños de los inmuebles que permitan colocar vallas, a los dueños de los espacios de vallas también. En este caso, investiga a los artistas que desde sus canciones hacen un llamado al precandidato para que el pueblo tenga en ese vallenato que se escucha día a día, sucesivamente, hasta el día de elecciones, pueda entronizar en su intención de voto y pueda ganar de primera mano su intención de que cierta persona es la más adecuada para ocupar el cargo público. Señor Sánchez, vamos a estar ampliando ese argumento con su testigo en unos minuticos, pero mientras tanto lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que se la formula el cantante vallenato Carlos Mario Zabaleta. Con mucho gusto. Esas personas que están de acuerdo con que se saque de la programación de las emisoras las canciones de artistas vallenatos que incluyen saludos a candidatos políticos, yo más bien le formulo una pregunta, teniendo en cuenta la cantidad de vacíos legales que hay en la legislación colombiana, ¿por qué no mejor se crea una ley en la cual se le prohíba, se ordene a las emisoras, durante esos 2 meses de prohibición de campañas, se le ordena sacar de la programación solo las canciones, pero no eliminarlas totalmente de por vida? ¿A dónde puede llegar el Consejo Nacional Electoral en este tema? En este tema puede llegar a 2 conclusiones. Precisamente de que hubo una efectiva propaganda electoral, que el disco debe salir de las emisoras y no debe ser hasta el día de las elecciones. Y la otra, que es la más grave, es que el artista, su promotor, la empresa discográfica y demás tienen que pagar una multa cercana a los 110 millones de pesos. Perfecto, lo invitamos, señor Sánchez, a tomar asiento. Vamos ahora a proceder a llamar a su testigo. Se trata del señor Manuel Castillo, asesor en marketing político, ingeniero en sistemas del Politécnico Gran Colombiano. Ha ejercido su labor por más de 25 años, observador internacional en campañas políticas de América Latina. Señor Castillo, gracias por acompañarnos. Claudia, buenas tardes. Bienvenido. Señor Sánchez, comience, por favor, su interrogatorio. Doctor Castillo, dentro del alta gama que ha tenido de campañas políticas y usted siendo asesor de muchos candidatos y partidos políticos, esta propaganda que se hace a través de unos vallenatos o de unas canciones utiliza unos medios los cuales la mayoría de gente desconoce, que es el espacio electromagnético y demás. Quisiera, por favor, que usted, que es experto en el tema, nos pudiera
aclarar un poco el panorama y nos dijera realmente si esto constituye o no una propaganda electoral extemporánea. Pues en mi criterio sí es una propaganda electoral extemporánea. Pero lo primero que hay que ver es por qué se hace. O sea, y es que si yo arranco mi campaña electoral en este momento por fuera del marco de la ley, o sea, la ley fija unos marcos, el 1475 dice en qué momento realmente arrancan las campañas electorales. Y es más, precisa lo que es una campaña electoral. Y dice claramente es toda actividad o conjunto de actividades que van tendientes a hacer que una persona vote o se abstenga de votar. En resumen, digamos, en términos generales. Y esos jingles o esas canciones que llevan esos mensajes, ¿sí?, procuran es eso, hacer que una persona vote. Entonces, se está saltando la ley. Pero desde el punto de vista del marketing, que es un tema que me encanta también desde el punto de vista político, pues lo que logro con eso, arrancando tan temprano, es una recordación de ese candidato. O sea, voy fijando el nombre de ese candidato. Y así como tú se lo preguntabas al fiscal, para mí sí hay un costo ahí. Y de hecho, el maestro que debe vivir mucho metido en ese medio, yo, porque soy muy amante del vallenato y o sea, soy casi un valduparense de nacimiento por adopción, sé que todos estos grupos vallenatos, esos saludos los inician muy tempranamente, primero con aquellos patrocinadores que les permiten o que les ayudan a grabar un disco, ¿sí? Entonces, hay un patrocinador que financia, que les da una plata, que me permite a mí hacer la primera grabación de un disco para lanzarlo. Y eso se vuelve costumbre. A medida que estos cantantes van cogiendo rating y se van volviendo más importantes en el entorno musical del país, obviamente empiezan a cobrar por esos saludos y eso lo sabemos todos. O sea, eso no es un secreto, es una verdad a voces que todo el mundo sabe que para que una persona sea saludada ahí, en la gran mayoría de los casos tiene que dejar un monumento al cantante. Entonces, desde ese punto de vista, es pagada. Y entonces va en busca de conseguir un voto, entonces es publicidad. Y ya de hecho el Consejo Nacional Electoral, en ese caso específico, hizo una aclaración hace muy poco y dice claramente, ¿sí?, está prohibida todas las canciones, poemas, vallas, pendones, tendientes a fomentar el voto antes del proceso electoral. Señor Sánchez. Muy bien. El espacio electromagnético quisiera que por favor nos aclarara el tema, por qué hasta allá llega el tema de la propaganda electoral y por qué el Estado en la ley lo contempla. Porque el espectro electromagnético realmente es del Estado. O sea, esa es la primera gran norma que hay, ¿sí? Entonces, si es del Estado, el Estado es quien lo regula. Que se lo cede a una X o Y emisoras o canales de televisión, ¿sí?, pero sigue siendo del Estado. Y por eso el Estado dice, yo fijo las reglas que se pueden dar. Y el Consejo Nacional Electoral, como parte del Estado, fija qué se puede transmitir o no dentro del espectro electromagnético, que es la radio, ¿sí? Y es lo que, digamos, lo que más se usa en este caso de los vallenatos. ¿Alguna última pregunta? Sí, una última pregunta. Lo que nacía en otra época como espontáneo, cuando se determina la persona y la ciudad, es un síntoma de que efectivamente es una campaña electoral. Sí, o sea, fue lo que dije en mi primera parte de la exposición. O sea, hay una propaganda porque existe una mecánica publicitaria en ella y hay una contraprestación de dinero. Ahora, no necesariamente el dinero tiene que ser físico, y ya lo dice la ley electoral. Yo puedo hacerle donaciones a una campaña en especie, y eso es una especie, ¿sí? Es mi imagen, es mi forma de cantar, es mi conjunto vallenato, lo que yo tengo, y yo lo cedo para beneficio de una campaña. Puede que no le esté cobrando, pero la ley electoral en eso es muy claro. Eso tiene que ser contabilizado y tiene que figurar dentro de las cuentas de la campaña, porque si no podrían estar evadiendo también los topes electorales. Al fiscal, al testigo, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, no sin antes pedirle al defensor, al señor Marrugo, que guarde sus preguntas, porque ya volvemos, estamos en Veredicto.
regresamos, estamos en veredicto en el segmento de la Fiscalía. Ustedes ya escucharon el interrogatorio por parte del señor Sánchez, ahora le toca el turno al señor Marrugo para que contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Adelante. Señor Manuel del Castillo, mi primera pregunta es, ¿la reglamentación del Consejo Nacional Electoral es para los intérpretes de la música en Colombia o para los candidatos a las diferentes corporaciones? La reglamentación del Consejo Nacional Electoral es para todos los ciudadanos del país. Es la ley electoral, ¿sí? Y es una ley que debemos cumplir tanto los ciudadanos normales como los candidatos. Y dentro de los ciudadanos normales están pues los cantantes vallenatos y los compositores vallenatos. Ahora bien, otra pregunta. Si a mí como músico me encargan hacer una producción y la persona que me paga por hacer la producción me da un texto para que yo lo incluya en un tema, ya sea un saludo, ya sea una promoción publicitaria, cualquiera sea el carácter de ese escrito, la responsabilidad de sacarlo a una campaña política no debería recaer exclusivamente en el candidato que mal utiliza el trabajo que mandó a hacer. Pues la verdad, doctor Marrugo, pienso que no. O sea, el desconocimiento de la ley no lo excusa a uno del delito. Y en este caso, el compositor o el cantante debe saber que eso que está haciendo atenta contra el derecho electoral, ¿sí? Porque está extralimitando la capacidad que tiene y es salirse de las fechas que fija la ley para una campaña electoral. Y lo que ya falló el Consejo Nacional Electoral a ese respecto es que es tan responsable el candidato, el partido del candidato, como la persona que, por ejemplo, permite poner un pendón en su casa o poner una valla en su casa sin la autorización de ley. ¿Pero hay alguna sanción, por ejemplo? Sí, o sea, la sanción, aunque es una sanción, en ese momento es una sanción meramente administrativa. O sea, tiene que ver con el cobro de unos monumentos que va entre los 11 y los 110 millones de pesos, ¿sí? Es una sanción que puede ser repartida entre los varios participantes en la comisión del delito, porque lo que ya decía el doctor acá, o sea, quien encargó sabe que está infringiendo la ley. Quien lo hace incluye dentro de la letra de la canción el mensaje, también está infringiendo la ley. Y la emisora de radio que después lo transmite también está infringiendo la ley, ¿sí? Entonces, ¿a quién le cabe la sanción? A todos. ¿Y se cumple esa sanción? ¿Se aplica? Pues la verdad no se estaba aplicando, pero por lo último que ha venido adelantando el Consejo Nacional Electoral, sobre todo con estas investigaciones preliminares que ya dieron apertura en la costa atlántica sobre todo, seguramente se va a aplicar, ¿sí? Ahora, yo quiero aclarar que de pronto esto no es una persecución al vallenato, porque digamos es muy común que hablemos del vallenato porque es el que más se escucha, porque es la música nuestra. Y es el género que hasta ahora ha incluido la publicidad política. Hay casos en el género llanero también, por ejemplo, donde se incluye llamados, ¿sí?, a candidatos a corporaciones públicas, ¿sí? Entonces, lo que está precisamente reglamentando en ese momento el Consejo Nacional Electoral o poniéndole más cuidado, es a una cosa que venía sucediendo y que en anteriores oportunidades no se había hecho nada, pero que en este momento lo va a hacer porque la ley desde el 1475 del 2011 prevé que eso no se debe hacer. Señor Marrugo, ¿tiene otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta que hacer. Desconoce mucho porque una producción musical no se hace en un mes, en 2 meses. Quiero decir, cuando a mí me encargan algo, pregunto, ¿tengo responsabilidad como músico de que la persona que me encargó incumpla con una norma que él conoce, siendo que mi trabajo yo debo hacerlo en el tiempo en que él no necesita? Pero le voy a hacer un paréntesis ahí, y es que con la tecnología que hay ahora, un saludo se puede incluir tecnológicamente en 1 minuto. Bueno, en mis argumentos voy a explicar de qué se trata, porque he estado viendo que han estado, para mí, castigando injustamente a una persona que no hace nada distinto de hacer su trabajo. Señor Castillo, ¿usted considera que se está castigando? Pues sí hay un castigo, pero es que es un castigo porque hay una violación a la ley, ¿sí? O sea, y todos los que violemos la ley, pues
debemos ser castigados. Es más, en mi profesión, en mi oficio, yo soy asesor de campañas, ¿sí? Si yo arranco y le digo a un candidato, metamos una cuña de X cantante, ¿sí? Yo también tengo responsabilidad. ¿La cuña usted la hace el mismo día que comienza la campaña? No, porque es que lo que ya decía Claudia, que es muy cierto, es que la cuña yo la puedo meter muy rápido. Y te voy a decir casos, porque lo he hecho, ¿sí? O sea, yo he hecho jingles que me los hacen de un día para otro. Y me los hace un cantante reconocido. ¿Y uno por qué utiliza un cantante reconocido? Porque sabe que se va a emitir muchas veces, porque sabe que la voz, o sea, cualquiera oye a Silvestre y sabe que es Silvestre, oye a Peter y sabe que es Peter, ¿sí? O sea, los cantantes llegan a generar un nivel de reconocimiento tan alto que uno no tiene ni que poner el nombre. Es más, en muchas campañas inclusive se utiliza la autorización de un cantante y el doblaje de la voz de otro. O sea, alguien imitando la voz de un cantante porque el cantante por sus ocupaciones y cosas de esas no puede grabar. Entonces, venga, lo grabamos con la voz de este señor que le imita igual, ¿sí? Pero yo lo que necesito es ese grado de recordación que genera ese cantante, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Esto ha sido todo por el segmento de la Fiscalía. Regresamos, vamos a hacer una breve pausa comercial, no sin antes recordarles que ustedes pueden emitir a partir de este momento su veredicto ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos todos sus comentarios y opiniones a través de nuestro fanpage en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Ya regresamos con los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. El tema que estamos tocando esta noche es si hay violación a la ley de publicidad, con que estos artistas vallenatos incluyan en sus temas saludos que benefician a los candidatos. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía, ahora vamos a proceder a darle el uso de la palabra al doctor Marrugo. Adelante. Como todos sabemos, quienes hemos conocido el vallenato históricamente, comenzó con juglares, personas que iban de un caserío, de un pueblo a otro, llevando mensajes del discurrir cotidiano. Podemos decir entonces que el vallenato fue como un noticiero ambulante en la época. Para hacerlo más llamativo, se hacía con versos, con rimas, se hacía con el acordeón. El juglar llegaba a la plaza del pueblo y decía: fulanita se voló con fulanito, sutanita está embarazada, fulano se le perdió un burro, en fin. Era el noticiero del momento. Con el tiempo, cuando el vallenato comienza a ser grabado ya profesionalmente por los hermanos López, Jorge Oñate, Zuleta, comenzaron a incluir los saludos al compadre, al amigo, al familiar, inclusive, no sé si se recuerda de un tema que hizo Escalona a su gran amigo, Alfonso López Michelsen, que decía que Alfonso o el doctor López era el pollo. Eso se tomó como tema institucional en la campaña del doctor López y llegó a ser pues un tema conocido en la costa, muy conocido en la costa, y este tema ayudó realmente al doctor López a ser más reconocido de lo que era en ese momento. Con esto quiero dejar claro que primero, por ser una costumbre, una tradición, no es malintencionado. Posteriormente, algunas personas como médicos, comerciantes, en fin, personas que inclusive por simple vanidad egolátrica querían escuchar su nombre mencionado por uno de los mejores intérpretes del momento, esa persona comenzó a pagar para ser nombrado en la producción, en el tema musical. Aparecen entonces en la escena recientemente los políticos y comienzan los problemas. No quiero ofender a ningún político con esto, ¿no? Comienzan los problemas. Ahora vemos que hay un debate nacional por si se debe o no permitir que se difundan canciones con el contenido musical. Doctor Sánchez decía al principio que eso debería permitirse dentro del periodo que autoriza la ley. Y eso, pues, somos muy respetuosos de la ley. Tenemos que acatar la ley. Un país sin ley es como una ciudad como Bogotá sin semáforos. Eso sería un caos, un desastre. Hay que respetar las leyes, pero
Por algo yo preguntaba, las leyes en este caso, ¿para quién son? Porque las leyes que regulan, por ejemplo, el derecho de autor, no pueden ser aplicadas a los políticos, o no deben ser aplicadas a los políticos. Igualmente yo pienso que las leyes que son hechas para regular las campañas políticas, el ejercicio político, no deberían ser aplicadas a los músicos. Doctor Marrúgó, permítame conocer ahí la opinión al respecto del señor Sánchez. Bueno, es que el tema de que se nombre a cierta persona con nombre propio, pues no pasa de ser a mi compadre tal. Pero si digo, es usted el que necesita el pueblo de tal. ¿Pero usted está de acuerdo en que la responsabilidad recaiga sobre el político solamente? No, es que antes recaía sobre el político y el partido político, pero se extendió porque fácilmente las personas prestaban auxilio al político para que hicieran su marrullería. Perfecto. Bueno, en todo caso, lo que yo conozco de estos casos, y se lo digo porque estoy en el medio haciendo producciones discográficas permanentemente, es que esto se hace por encargo y pago. Y el doctor del Castillo lo decía, y bien caros que son esos saludos. Mire, le voy a comentar, yo estuve en la producción, dirigiendo la producción de Jorge Oñate con Juancho Royce, titulada El Cantante. Y recuerdo que un personaje de La Guajira, que lo apodaban el Gavilán Mayor, sí, le dijo a Jorge Oñate, salúdame y yo te voy a dar un dinero. A mi sorpresa, bueno, yo no sé cuánto tasaron ellos, pero cuando yo llego a Valledupar para el lanzamiento del long play en esa época, Juancho Roy estaba resentido con el Gavilán Mayor porque a él no le habían dado nada. Y le dice, hombre Juancho, ¿cómo así? Yo no te di nada. Mira, esa camioneta es tuya, dale la llave. Y le dieron una camioneta 4 puertas, así como quien regala un dulce. Entonces, esto pues para mí sigue siendo responsabilidad de quien hace el encargo. Y voy a poner un ejemplo. Usted, yo le encargo un bate porque yo soy beisbolista. Y yo compro el bate y usted me lo hace convencido que yo voy a jugar béisbol. Y resulta que es para matar a un vecino con quien tengo un problema, a batazos. Entonces el fabricante del bate no puede ser culpable del mal uso que yo le dé a lo que él me hizo. Igual, a mí me encargan una canción, yo la hago y no soy responsable del mal uso que la persona que me lo encargó pueda darle. Perfecto. Vamos a invitarlo, señor Marrúgó, para que responda la siguiente pregunta. Se la formula el director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, Jan Base. ¿No les parece que hay cierto facilismo, cierta hipocresía en incriminar los políticos que aparecen en los vallenatos en provincia, cuando en Bogotá tenemos casos que pueden aparecer de pronto un poco más grave, con un prominente candidato que tiene un espacio en los medios de comunicación para hablar de los problemas de Bogotá, por ejemplo? El encargo que se me hace, pues simple y llanamente yo cumplo con una función profesional. En este caso, la hipocresía, el facilismo, la falsedad, la configura la persona que puede decirme, no, es que yo quiero no correr a última hora en mi campaña. Yo lo voy a encargar con 2 meses, 3 meses de anticipación para que me lo tenga listo. Y así es, yo con 1 año de anticipación se lo tengo listo. Él tiene que saber en qué momento debe comenzarlo a usar, porque las normas es para el candidato. Me parece que hay una extralimitación en que las normas del candidato lleguen a una persona que no hizo nada distinto a su trabajo, y que en muchos casos, y en la mayoría de los casos, el intérprete, el cantante, que no es el autor de la canción en la mayoría de los casos, le incluya a una canción que no es de su autoría un saludo para una persona que en muchos casos ni siquiera conoce. O sea, que no hay un favorecimiento directo, malsano, porque Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Omar Geles, mi gran amigo, a ellos les encargan canciones, yo sé que es así, y hacen las canciones. Si la persona, como dije, que ya comienza a actuar mal desde antes de la campaña, comienza a utilizar mal una herramienta que él me dijo, pudo haberme dicho, es para mi campaña, pero ni lo estoy apoyando
Inclusive el día de las elecciones puede que vote por el candidato contrario a él, simplemente cumplir con un trabajo. Sí, pero si el artista en este momento es dueño de su empresa, de lo que le genera un ingreso, ¿no debería también estar pendiente de lo que es legal e ilegal? Pues le digo nuevamente, lo legal o ilegal es que el candidato utilice la propaganda antes de la fecha autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo ilegal. Que yo haga música que me encargaron para Elisa de hace 3 siglos y que una candidata que se llame Elisa lo utilice, ¿qué culpa tiene el compositor de lo que... Señor Marrugo, muchísimas gracias, lo invitamos a tomar asiento porque para complementar estos argumentos vamos a invitar a que pase aquí al estrado a su testigo. Se trata del doctor Guillermo Sea Fernández, lo invitamos por favor a pasar. Gracias. El doctor Sea Fernández es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bolivariana de Medellín, con posgrado en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado. Fue profesor sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías en las cátedras de Gestión Colectiva y Derechos de Autor y ejerce como especialista en Derecho Civil. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Señor Marrugo, puede comenzar con el interrogatorio. Doctor Sea, usted que es un gran conocedor del derecho de autor, ¿cree usted que se está violando el derecho de autor al momento que se restrinja el uso de una creación musical porque un político le da mal uso a esa creación musical? Lo primero que debemos hacer es dar una claridad sobre las grabaciones musicales, porque por lo que estamos escuchando, parece que el Consejo Nacional Electoral no conoce bien esta distinción. Primero, una grabación musical tiene un productor, es quien contrata un estudio, quien contrata unos músicos y por cuenta y riesgo de él se realiza esa grabación. Luego, ese productor llama a un autor o contrata una obra para que esa obra sea incluida en la producción. Esa obra, a su vez, es interpretada por otra persona, generalmente que es un artista. De tal manera que allí vamos viendo algunas responsabilidades. Lo primero, la obra. Por tratados internacionales superiores a la ley electoral, cuando uno realiza una obra, nadie le puede cambiar ese texto. Es lo que llamamos el derecho moral, que no es negociable, es intransferible, es irrenunciable. Nosotros no podríamos ahora tomar un libro de García Márquez y no nos gustó un capítulo y cambiarlo, ni un político. Esa es la libre expresión de una persona. Y traje la Constitución Nacional, nada más que la Constitución, para que nos defienda. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. De tal manera que yo, si fuese autor, en este momento electoral pudiera inspirarme en uno de los candidatos para dar mis opiniones en una obra, en un poema o algo. Y no lo estoy haciendo por encargo de un político, ni por encargo de una campaña política, de un partido, de un candidato, que es distinto. De tal manera que allí tendríamos que mirar esas responsabilidades. Porque si a mí me da ahora por expresar una opinión en una obra, tengo que diferenciar, como lo decía el maestro Marrugo, si fue hecha o no por encargo. Porque sabemos, y nos lo dijo el doctor Castillo, que eso es una campaña de publicidad. Toda campaña de publicidad exige un previo plan, por cuenta y riesgo de alguien, que la idea la programa y la lleva. Si dentro de esa campaña le encargan a alguien hacer una obra con determinadas opiniones o determinadas inclusiones de un eslogan o alguna mención, pues ese político está haciendo una campaña que además si la saca extemporáneamente es responsable. Doctor Sea. Pero hay que distinguir entre eso y la libertad de opinión. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Marrugo. En este caso, doctor, como usted lo dice, sabemos que el derecho de autor es reconocido universalmente como el más sagrado de los derechos. No hay una violación, no se configura aquí una violación a la libre expresión, un atentado inclusive contra la creación nacional, cuando las leyes entran a regular qué puede
o qué no puede decir una canción? ¿Qué debe o qué no debe decir una canción? Bien, distingo. Como lo decía, cuando alguien espontáneamente, de su talento creativo, realiza una obra y da alguna opinión que le dio por darle una opinión a su amigo, a su conocido, a su alcalde, a su presidente, es distinto a que alguien me encargue a mí la obra con esa finalidad. De tal manera que entramos en los respetos y en los balances en los cuales había que respetar una opinión de una obra o de una interpretación espontánea a un encargo con fines políticos para conseguir votos electorales. Pero entonces es los distinto. autores se podrían cobijar en esa teoría suya y tendríamos las emisoras radiales llenas de este tipo de temas. Y es que realmente habría que hacer la apreciación de que no es una canción con fines políticos ni un poema para... Yo lo que estoy diciendo es ciertas menciones que se han acostumbrado del pasado y que ahora a alguien se le ocurre porque admira a una persona decirlo brevemente dentro de una canción. Distinto es el poema, el escrito o la canción dirigida a conseguir votos. Habría que hacer una distinción para no herir el derecho de expresión, que es un derecho fundamental. Claro, porque si aquí literalmente menciona el cantante, este es el candidato que tal población necesita, está induciendo a la votación. Es posible que sí, le estoy diciendo que es posible que sí, pero no podemos generalizar de que toda mención en una canción a un candidato puede ser una alteración a una propaganda política, que es como lo estoy mencionando, debe de tener un responsable, tener una finalidad y tener un plan preconcebido. Yo creo que habría que hacerse estas distinciones en eso sin desconocer la ley electoral, naturalmente, que habría que aplicarle y a la cual estamos todos sometidos. Señor Marrugo, una pregunta más. Una última pregunta. Si en este momento se lanzara el nieto de Arturo García, que sé que se llama Arturo García también, ¿podríamos castigar al creador de la canción por haberla publicado con 40 años de anticipación a la campaña en la que se va a lanzar? Entramos a unos planes de responsabilidades porque allí viene una obra preexistente de hace mucho tiempo que pudiera ser, no la van a utilizar ahora, ni fue con la finalidad, ni fue creada para el presente caso. Habría que distinguir esas responsabilidades. En mi opinión, creo que no. Llegó el turno para la Fiscalía. Puede contrainterrogar, señor Sánchez. Hay un derecho también universal y es el de elegir y ser elegido. Y es el derecho supremo político que tiene cualquier ser humano sobre la tierra. En ese sentido, cuando todos tenemos derecho a elegir y ser elegido, pues nace otro interrogante. Como yo tengo ese derecho, hay otro que también lo tiene. Y en esa circunstancia debe haber un grado de igualdad al presentarnos con otra persona o con otras personas para ocupar un solo cargo de elección popular. En ese sentido, lo que se rompe con las canciones o alusiones es precisamente esa homogeneidad que debe preservar las campañas políticas, la igualdad. ¿Cuál es la pregunta, señor Sánchez? La pregunta es la siguiente. Dentro de los vallenatos existe un verseo o la piquería, que es, piquería, que es el saludo espontáneo que se hace cuando están en público, por ejemplo. Repentismo. Cuando se habla de lo siguiente, Eduard Pérez, el futuro de Pelaya, cuando efectivamente el doctor Eduard Pérez es candidato a la alcaldía de Pelaya, ¿usted considera que esa no es una campaña proselitista política? Le voy a hacer una distinción para que no le caiga la gota fría a la música, a los compositores, a los artistas nacionales. Ellos tienen derecho a dar sus opiniones en sus interpretaciones y en sus canciones. Y si alguien dice, fulano de tal, el que se merece mi pueblo, para mí eso no es campaña política. Para mí campaña política es un plan, un programa destinado a conseguir votos. Y si alguien no puede decir en su canción, en su obra, en su interpretación, que admira a un señor, estamos violentándole el derecho a la expresión y estamos violentándole el derecho a la interpretación, que es un derecho moral. Eso de por sí no es ninguna campaña política.
Eso lo que pasa es que en estos tiempos electorales de tanta polarización del país, el enemigo del señor a quien mencionó lo va a acusar de hacer una campaña. Pero no puede ser una campaña. Yo puedo salir ahora con un aviso diciendo que me gusta tal político y lo puedo decir en un poema. Ahora, el político hará uso de eso y será distinto. Yo lo que estoy tratando como abogado es buscar dónde está la responsabilidad. Yo creo que alguien que manda a producir un afiche político, el culpable no es el señor de la imprenta. Perfecto, doctor Sea. Muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los argumentos de la Fiscalía, de la Defensa. Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv pueden seleccionar la casilla para votar por la Fiscalía o por la Defensa. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y llegamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Ya llegó el momento para que ustedes escuchen de manos de la Fiscalía y de la Defensa los argumentos de conclusión. Comenzamos con el doctor Sánchez. Las campañas políticas deben de estar regidas precisamente por la ley o la Constitución, concediendo un derecho igualitario para los candidatos y los partidos políticos o el apoyo ciudadano con firmas de algunos candidatos. Por eso, cuando esta igualdad se rompe, debido a estrategias no sanas, que permitan que uno de los candidatos tenga supremacía sobre los demás, es cuando efectivamente la política se torna oscura, cuando el pueblo no puede elegir libremente, sin tener esas ataduras. Por eso, los invito cordialmente a que el próximo mes de octubre, 25 de octubre, voten por la persona que lleve a su municipio o lleve a su departamento uno de los mejores proyectos, no con base solamente en la amistad que pueda tener con uno u otro artista colombiano, de los cuales respeto mucho, pero definitivamente han torpedeado un poco esa igualdad que debe prevalecer sobre los candidatos. Ser elegido es un derecho universal, del cual todos podemos optar por hacerlo, pero no por encima de mi contendor. Perfecto, muchas gracias. Alegatos de conclusión para la Defensa, doctor Marruga. Sigo pensando, soy un convencido total de que el artista puede hacerlo o bien por simpatía personal, y eso coartar cuáles son mis simpatías y cuáles son mis antipatías, pues me parece que va más allá de lo que debe ser la ley en cualquier país. Pero aparte de eso, también soy un convencido de que si hay un encargo expreso de que digan que el candidato, como decía doctor Sánchez, de Pelaya, me dice que lo nombre y que diga que es el futuro, yo no soy la persona llamada a hacer un cronograma dentro de la publicidad de ese candidato. Si él me lo encarga con 1 año, 6 meses de anticipación, la responsabilidad de en qué momento sale a la luz pública es de él. Yo cumplí con mi trabajo. Simple y llanamente hice un trabajo. Al doctor Sea le cortaron en la parte cuando iba a decir, y creo que me quedó la idea, que si a una persona le van a encargar 1 millón de volantes y él dice que yo necesito 1 mes para hacerlo, si él comienza a hacerlo con 1 mes de anticipación y se presenta a la persona que encargó allá y le dice, ¿cuántos llevas? No, llevo 200.000, dámelos. Y comienza a hacer la campaña antes de tiempo, la responsabilidad no debe recaer sobre la imprenta, debe recaer sobre la irresponsabilidad con que actuó el político que comenzó su campaña antes de tiempo. Por eso defiendo a los autores y compositores, defiendo a los intérpretes de que al momento que les llegue trabajo para la manutención de ellos y de sus familias, no desprecien ese trabajo, porque la responsabilidad es de quien mal utiliza nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hay una violación a la ley electoral en ese sentido, es el tema que hemos venido tocando esta noche, pero también estamos a la espera de su veredicto. Recuerden, tienen solo unos minutos para ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con el veredicto.
la ley electoral con los vallenatos que mencionan los candidatos ha sido el debate de esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor José Vicente Sánchez, con un 70%. La defensa, doctor Conrado Marrugo, obtuvo un 30%. Doctor Sánchez, usted ha asumido esta noche como fiscal y los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Pues muy complacido de que la gente por fin comprenda que la igualdad es uno de los mayores instrumentos de paz del país. Cuando hay una desigualdad y más cuando se van a proveer cargos públicos de elección popular, obviamente no es el camino adecuado para tener una debida y oportuna actividad política y pública. Gracias a los representantes, a los testigos de ambas partes por habernos acompañado esta noche en este debate tan interesante. Nosotros los esperamos a ustedes el próximo lunes con otro tema de actualidad, 10 y 15 de la noche. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos.